Recibimos a Laura Hernández Román, ella es la directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Y siempre es necesario, con la oficina que usted dirige, recordarle a la gente cuál es el trabajo que hace la Oficina de Defensa Pública. ¿Cómo no? Sí, me gustaría que usted le presentara rápidamente de qué se trata la oficina y el cargo, las atribuciones del cargo que usted ostenta, para comprender un poco el contexto de esta entrevista. Cómo no, la Constitución y la Ley de Defensa pues establecen que somos el órgano constitucional que nos encargamos de dar asistencia a los imputados o imputadas que por cualquier causa no tengan abogado. Es decir, que nosotros los asistimos en los tribunales de la República en materia penal. Y, como ustedes saben, la justicia penal es la cara de la pobreza. Pero eso no quiere decir, y quiero recalcar esto, porque es una de las mentiras que se ha estado llevando en los medios, que la defensa pública esté para pobres, porque eso sería decir que somos una ONG o un servicio de asistencia de una iglesia, cumplimos con el rol de un derecho constitucional que le asisten a las personas y evidentemente sin defensa pública no habría proceso penal. Es decir, que una persona con recursos, no una persona empobrecida, puede solicitar los servicios de defensa gratuitos de la Defensoría Pública. Por supuesto, eso es lo que establece la Constitución y la ley. Pero imagínense, dice un coordinador, el coordinador de la defensa de Salcedo, siempre dice, es como decirle a las personas: mire, usted no puede ir a un hospital público porque usted tiene recursos, o usted no puede inscribir a su hijo en una escuela pública porque tiene recursos. Los servicios públicos están para todos. Ahora, evidentemente la persona puede elegir y la defensa pública es muy respetuosa del ejercicio privado de la profesión. No tomamos casos en los que hay un abogado privado. De hecho, en algún momento hemos tenido problemas con algunos jueces que solicitan a la defensa pública de la siguiente forma: se solicita el defensor para la audiencia tal por si no se presenta el abogado privado, y los coordinadores tienden a devolver esta solicitud porque donde hay un abogado privado la defensa pública no puede intervenir y no lo hace. Y solo intervenimos en procesos en los que ha estado un abogado privado cuando un juez o un tribunal decreta el abandono del abogado privado y cumple con el artículo 119 y siguiente del Código Procesal Penal, es decir, le da 5 días para que elija otro abogado. En caso de no elegir un abogado de su confianza, entonces el tribunal está en la potestad de solicitar a la defensa pública un defensor o defensora pública, y la defensa pública no puede negarse. Es como el defensor público, es como en las películas que dicen, si usted no tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga puede solucionarse en contra. Si usted no tiene un abogado, el Estado le proveerá uno. Ese es el defensor público. Así mismo es, Edith. Y básicamente quienes utilizan sus servicios son la gente, son los pobres. Claro, pero por eso quise aclarar que no es un servicio exclusivo para personas sin recursos. De hecho, todos los años, entre los 26, 28 mil casos que llevamos, entre 9 y 10 mil entran por la solicitud del tribunal, por el decreto de los abandonos de abogados privados, que eso sí debería ser algo en el que el Colegio de la República Dominicana esté prestando atención. No es normal ni no es lo que ocurre en otros países que se decrete abandono a tantos abogados privados, que se debería vigilar, que nos manejemos con ética. Para la defensa pública sería mucho mejor no asumir estos casos en los que el tribunal, por decreto del abandono del abogado privado, llegan a la defensa pública, sino que un abogado no abandone en ninguna fase del proceso a su imputado, que un abogado cumpla con las normas éticas de la ética del profesional del derecho. Sí, hay gente que se ve quebrada por abogados, que le desaparecen los papeles, que le ponen a firmar sin darse cuenta. Yo recuerdo, por ejemplo, una señora, le mataron a su hija y me decía: mi abogado me puso a firmar un papel y yo no sabía que estaba renunciando a la acusación. Eso puede ocurrir aquí, entonces es parte del problema. Pero bueno, básicamente la razón por la que hemos invitado en este día a Laura Hernández es por un proceso judicial que está llevando ahora y que ha tenido cierta notoriedad pública. Nos gustaría saber de qué se trata. El presidente del Colegio de Abogados, que creo que la gente conoce
de un lado y otro, le ha llevado a los tribunales. Su visión sobre la ejecutoria que usted lleva no es nueva. Él ha tenido ya una temporada de críticas al ejercicio que ha hecho la Defensoría Pública, y nos gustaría saber básicamente por qué le está llevando, de qué se trata y cuál es la opinión que tiene usted frente a las acusaciones que le está formulando. Mire, lo primero que habría que preguntarle al presidente del Colegio de Abogados, ¿cuáles son las razones? Yo no estoy dentro de la persona, no sé cuáles son razones. Ahora bien, durante los últimos 2 años él ha estado interponiendo recursos de amparo contra la defensa pública, contra la directora ante el Tribunal Superior Administrativo. Nosotros hemos permanecido defendiéndonos en los tribunales. Sin embargo, yo creo que aquí se ha rebasado una línea que no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Porque una querella penal ante el PETCA contra mi persona, pero además involucrando a otras servidoras públicas que conforman parte de la defensa pública, ya es demasiado. Una querella totalmente vacía, en la que solo se mencionan los artículos, no se mencionan los supuestos hechos que configuran estas violaciones a la ley penal que él plantea y a la Constitución de la República. Lo único que él argumenta es que la reelección de la directora de la defensa en el 2012 es ilegal y que fraudulenta, y que yo me autorreelegí y que de ahí todas mis actuaciones son ilegales y que hemos manejado millones y por tanto somos corruptos. El único anexo de su querella, que todavía no nos ha sido notificada, pero tenemos conocimiento de ella informalmente, es el acta del 2012 del Consejo Nacional de la Defensa Pública, colgada en la página de la Defensa Pública, o sea, un documento totalmente público, y su argumento fundamental es que debió ser el Pleno de la Suprema Corte previo concurso. Lo que pasa es que lo peligroso de esto es un presidente de colegio de abogados que no lea una normativa hasta el final, que lea el artículo 20, que habla que quien elige al director de la defensa pública es la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, no lea el artículo 88, que habla un transitorio que a partir de los 5 años, que eso fue lo que sucedió y todo el mundo sabe, la defensa pública es independiente, salió del Poder Judicial, y que las funciones que tenía la Suprema Corte pasan al Consejo Nacional de la Defensa Pública. El mismo artículo 20 habla de que el director o directora puede ser reelecto por un periodo, y fue lo que sucedió luego de una evaluación de desempeño en la que participaron la UAS, FINJUS, el presidente de la Suprema Corte de ese entonces, el doctor Jorge Subero Isa, y quien era su representante ante el Consejo, el magistrado Julio Aníbal Suárez, y que evidentemente no participó la directora. Y en esta gestión del actual presidente, Mariano Germán Mejía, fue reelecta la directora de conformidad con el artículo 20, el artículo 88 y el reglamento de carrera que prevía cuál era el procedimiento para la reelección. Esto es lo que el presidente del Colegio de Abogados no señala. Y lo peligroso, yo creo, en un país como nosotros, que quien preside el colegio en el que se supone que todos los abogados de la República somos parte, no lea lo que dice la Constitución y la Ley de Defensa. Esto sí es muy peligroso. Señor Hernández, si no es porque tenga los documentos del lugar, si no es porque ha sido reelecta mediante un proceso irregular, ¿cuáles son los motivos, a su entender, que llevan a que el presidente del Colegio de Abogados lleve tantos procesos en contra de la oficina de la Defensoría Pública y de su persona como titular de esa oficina? Miren, lo único que puedo señalar, y lo digo públicamente porque sucedió ante el Consejo Nacional de la Defensa Pública, era que el presidente del colegio decía que yo me negaba a recibirlo y a llegar a alguna negociación con él. Yo me negaba a recibirlo porque había solicitado por escrito, y le pedimos que lo hiciera al Consejo, que la defensa pública, cuando llegara un caso de personas con recursos económicos, no se designara un defensor o una defensora pública, sino que se llamara al presidente del colegio, que le eligiera un abogado y luego la defensa le pagara. ¿Y eso? Esta propuesta fue hecha
en el Consejo, evidentemente, todos, no solo la directora, todos los miembros del Consejo, a unanimidad, se negaron a una propuesta como esta porque significaría estar los miembros del Consejo, la directora, violando la Constitución y la ley, llegando a una tratativa como esta. Eso es convertir la defensa pública en un negocio. Porque explíquele a la gente cómo... Y dejar de hacerla pública, además, porque no va a ser gratuita, no será accesible. Bueno, que lo pagaría la defensa, sería con los fondos del Estado en esa propuesta. Pero abogados que busca, es decir, lo que podrían hacer, eliminar la defensa y darle ese negocio, que sea un negocio, el colegio de abogados, es lo que parece. O sea, elimina la defensa porque si ustedes van a estar ahí pasándole los casos a la... Es una cosa muy extraña. Es bueno explicarle a la gente cómo se escogen los defensores públicos. ¿Cómo no? Entonces, para entender un poco, y bueno, yo creo que buena parte de la ciudadanía conoce algún defensor, porque ha tenido a alguien detenido, porque alguien lo tuvo, pero bueno, que usted le explique. Y quizás antes de eso, señor Hernández, volver al paralelismo que usted presentaba al principio de la entrevista, cuando decía, es como las escuelas públicas y los hospitales públicos. Es como decirle a una persona que vaya a solicitar un servicio de salud a un hospital público del Estado que si tiene dinero tiene que ir a pagarlo a donde un abogado en particular, cuando el Estado precisamente paga para eso, ¿no? Así es. De hecho, el único señalamiento que en una ocasión se le hizo a la defensa pública, que fuimos convocada a la Comisión Bicameral de Justicia del Congreso, y en esa ocasión nos citaron y no nos decían a qué íbamos, intentamos averiguar, pero cuando fuimos a esa reunión con parte del equipo de la defensa pública, la queja era que la defensa pública brindaba buen servicio, pero algunos familiares de víctimas se quejaban de que solo era un servicio brindado a los imputados e imputadas y que durante muchos años la parte civil habían estado o tenido que pagar abogado, cuando incluso una persona de clase media que trabaja en ambos cabezas de familia, cuando llega un problema jurídico a su casa, no necesariamente hay dinero extra para enfrentarlo. Esto es lo primero. Y en segundo lugar, la pregunta de Edith, en el sentido de cómo ingresan los defensores. De conformidad con la ley de defensa, los defensores públicos ingresan por un concurso público de méritos, en el que toman pruebas psicométricas, pruebas orales y escritas de conocimiento, assessment center, o sea, entrevistas por competencia, donde pasan todo un proceso muy riguroso en el que no media la política, en el que no media amiguismo, ni la directora ni ningún otro miembro del consejo lo puede seleccionar. Y luego de pasar esta primera fase del concurso tiene que pasar la segunda, que es la capacitación en la Escuela Nacional de la Judicatura, que de conformidad con la ley sigue siendo también Escuela de la Defensa Pública. O sea que es un proceso muy riguroso. La única brecha que toma el presidente del Colegio de Abogados es que en la ley de defensa prevé abogados adscritos, y es que los abogados que se gradúan se inscriban en la defensa pública y que pudieran ser contratados para brindar servicio. Por supuesto, no dice la ley en aquellos casos de personas con dinero. Sería para poder asignar, cuando la defensa no tenga el número de defensores suficiente, abogados. Pero estos abogados tendrían que ser debidamente evaluados y estar en un registro en la defensa pública, y además la defensa pública contar con recursos para esto. Lo que pasa es que él quiere convertir la excepción en la regla. Y de hecho el Consejo de la Defensa Pública no ha aprobado el reglamento que manda la ley, y de hecho en el pasado era justamente los anteriores presidentes del Colegio de Abogados los que se oponían a esta aprobación tanto de este reglamento como del cobro del servicio, porque entendían que fomentaban más la competencia, y nunca hemos tenido ningún problema. Bueno, pero, ¿sí? Perdón, sí quiero señalar, como decía al principio, que el presidente del Colegio de Abogados ha cruzado una franja que no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Porque ya es el buen nombre institucional, pero también el buen nombre de otras servidoras que conforman la defensa pública y la directora. Por tanto, nosotras no solo nos vamos a defender, sino que vamos a tomar todas las acciones legales, porque lo único que uno tiene en la vida y con lo único que se va el día que se muere es su buen nombre.
Él está yendo porque no, digamos que no es decisiva, está acudiendo al departamento de la Procuraduría General de la República que se encarga de estos casos, y ese departamento tiene que decidir antes de pasarlo a un tribunal. Digamos que no es apoderar de manera directa. Habría que ver cómo va a actuar en este caso la Procuraduría General de la República, que creo que es parte del Consejo, ¿no? No. La Procuraduría no conforma parte. Es la contraparte. Sí, porque es la contraparte. Es nuestra contraparte. Es la contraparte, pero habría que ver cómo va a actuar la Procuraduría General de la República. Evidentemente, la gente puede escribir y ver, se escribe Colegio de Abogados, el nombre del presidente del Colegio de Abogados y todo, y ver qué ha hecho en los últimos tiempos por la gente, o sea, por los intereses de los ciudadanos. Hasta qué punto el colegio, por ejemplo, tiene temas con abogados que engañen a la gente, cuál es su actitud, o con procesos que han llevado antes. Yo creo que eso también implica, y me ha escrito una oficina de abogados aquí diciendo que asume su defensa. Supongo que se le han brindado varias. Estoy viendo que Fabiola Medina y Luz Díaz están... eso quería señalar. La oficina de abogados que encabeza Fabiola Medina, con Luz Díaz, con Jesús Franco, que es Medina Garrido, de manera pro bono, y quiero señalar eso, ha asumido la defensa de la directora como de los otros miembros de la defensa pública, de manera incluso que nadie pueda decir que estamos usando los recursos institucionales para defendernos de esta querella. De manera gratuita. A la gente, de manera gratuita. Pro bono es gratuito. Exactamente. Lo asume. ¿Cuándo? Bueno, todavía no hay una fecha, no hay nada, ¿no? Eso es una querella que se ha depositado ante el Departamento de la Corrupción Administrativa, la Procuraduría General de la República, y que tendría que actuar. Sería raro, porque ahí llegan muchísimas cosas que tienen mérito y no se hace nada con ellos. Sí, hay muchísimos procesos que tienen, incluso ahí, todos se recuerdan el caso Pimentel Caret y demás. De eso, por supuesto, no lo voy a preguntar a usted, pero uno no espera mucho más. De todas maneras, hay que estar pendientes. Hay otro proceso, saliendo un poco de ese, ya visto qué es lo que está ocurriendo y sobre todo cuál es el interés que le ha manifestado el presidente del Colegio de Abogados, que usted narra al Consejo en pleno, de que se pasaran los casos a los abogados a través del colegio, que eso desnaturaliza totalmente el procedimiento. Hay otro caso que quería preguntarle, ¿cómo marchan las relaciones internas por los defensores públicos? Porque en una oportunidad, o en varias oportunidades, hemos visto a algunos defensores concentrarse, pedir aumentos de salario, mejores condiciones de trabajo, también conocer un poco de la situación del trabajo de esos defensores. Mire, lo primero que debemos de señalar es que los hombres y mujeres que conforman parte de la defensa pública están mucho más preocupados en garantizar los derechos de nuestros usuarios que en sus propios intereses. Evidentemente, desde la dirección ha habido una lucha, no por aumento salarial, que no me gusta señalarlo así. Lo que debe de suceder en este país es lo que ha sucedido en la mayoría del hemisferio, es equiparar los salarios de los operadores del sistema, es decir, jueces, fiscales y defensores públicos deberían ganar exactamente lo mismo, porque juegan roles cada uno distinto dentro del sistema de administración de justicia. En el 2008 esto fue posible, pero lamentándolo mucho con las diferencias de los aumentos presupuestarios de las tres instituciones, evidentemente el salario de un defensor ha quedado muy por debajo de lo que gana un fiscal o un juez. La mayoría de todos los que conforman la institución están mucho más preocupados por los usuarios. Siempre existe algún grupo que señala que no es suficiente el aumento que hicimos en este año, pero es el pequeño aumento presupuestario que tuvimos permitía, aumentamos un 10% general a todos los miembros de la institución, pero desde la dirección estamos contestes de la labor encomiable que realizan los miembros de la institución y luchando siempre por más presupuesto, que creo que todos nos han escuchado en los medios y hemos venido incluso a este medio justamente propugnando por una mayor asignación presupuestaria. Finalmente, una de las mayores críticas que generalmente encuentra, digamos, que respaldo entre la población es la siguiente, que a veces la gente no entiende el rol de los defensores públicos. Dice, bueno,
yo tengo un pariente, ese pariente es asesinado, yo no tengo abogado, pero el que lo mató sí. El Estado provee un abogado al que está imputado de delitos y el que está como víctima encuentra muy pocos recursos para defenderse adecuadamente y hacer valer los derechos que tiene. Y esto parece ser generalizado. Me gustaría que a esa gente, y generalmente suele ser la crítica que uno escucha, sobre todo en los tribunales de la República, en los pasillos, y defensores públicos bien preparados. Miren, y entonces el otro en una situación de desventaja. Yo estoy totalmente de acuerdo con las quejas de los familiares de las víctimas o las víctimas. De hecho, la Constitución de la República, cuando la defensa pública adquiere rango constitucional, en la reforma del 2010, tiene 2 artículos, el acápite de la defensa pública. Un artículo dedicado a la defensa, que es un derecho constitucional garantizado en la Constitución y en los tratados internacionales, que asiste a todas las personas que por cualquier causa no tengan abogado. Pero el 177 establece que debería haber la asistencia legal gratuita a personas víctimas y en otras materias que no tienen recursos, que es como sucede en la mayoría de los países. La defensa pública de Costa Rica, la defensa pública de Brasil, la defensa pública de Argentina, la defensa pública de Paraguay, la defensa pública de Honduras, la defensa pública de Uruguay, muchas defensas públicas de países con más poder adquisitivo que el nuestro, pero también otras de menor, tienen defensa pública que no solamente asisten a imputados, sino también que dan asistencia legal gratuita, pero esta sí cerrada a personas que no tienen recursos, porque no es lo mismo que el Estado te persiga, el Estado que te persigue con todo su aparato punitivo, llámese jueces, fiscales, te tiene que garantizar tu defensa. El derecho de defensa es una cosa, pero sabemos que en la práctica el acceso a la justicia, la asistencia legal gratuita, si alguien quiere reclamar en justicia un derecho y no tiene recursos, no tiene cómo hacerlo. Y esta ha sido la crítica desde que fue aprobada la Constitución y a partir sobre todo desde el 2011, la defensa pública ha estado solicitando al Congreso, al Poder Ejecutivo, que dote a la defensa pública de mayores recursos para que pueda abrir esta otra ala. Porque hay que estar claro, no puede un defensor que defiende imputados hoy, mañana no puede defender a la víctima por un tema ético. Claro. Como se hace en otros países es que hay defensas públicas como con 2 alas, uno para la defensa pública de imputados y otra para la asistencia legal gratuita para víctimas y en otras materias, pero aquí sí cerrada para personas que no tienen recursos. Sí, sería bueno, pertinente, porque hay mucha gente que no tiene recursos simplemente y tiene una víctima, entonces cuando va a los tribunales se encuentra en una situación de desventaja. Bueno, Laura, muchísimas gracias por estar esta mañana acá. Gracias a ustedes por la Vamos invitación. a seguir pendientes. ¿Hay un plazo para que la Procuraduría notifique cuál es su decisión? Tiene que notificarnos todavía, nosotros conocemos de manera informal la querella, no la han notificado, estamos esperando la notificación para responder esta querella y quiero resaltar, todo servidor público y de manera especial hablo por las servidoras públicas que pertenecemos a la defensa pública, estamos sujetas al escrutinio, claro. Estamos sujetas a que nos llamen a aportar todas las pruebas, pero lo que no vamos a permitir es que se ensucie el buen nombre. Por ejemplo, en mi caso, 22 años de servicio público ininterrumpido, tratando de cumplir a cabalidad con la ética, con la Constitución y la ley. Y ese buen nombre es lo único que uno tiene. Y además las servidoras de la defensa pública tienen familia, tienen esposos, padres, hijos, que se ven afectados cuando hay una querella por corrupción sobre nosotras y nos vamos a defender en todos los foros que haya que hacer. Bueno, eso pasa por el sedazo de la Procuraduría General de la República. Vamos a ver qué dice la Procuraduría. Gracias, Laura Hernández Román, directora de la Oficina Nacional de Defensoría Pública. Gracias por estar esta mañana acá.